Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. La cobertura de becas disminuyó al cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. También más de 857,000 hogares cayeron en pobreza por gastos médicos y México apostará por el fracking para incrementar la producción de gas. Es lunes 11 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Califiquen este podcast en la plataforma en la que nos escuchan y denos, ya saben, regálenos sus 5 estrellas. Hoy está conmigo Diana Zavala, editora de obras en Expansión. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Gonzalo. Muy feliz de estar aquí contigo y con nuestros podescuchas. Oigan, 11 de agosto estamos a exactamente un mes de que sea nuestro Expansión Summit. No se pierdan la información a partir de esta semana. Vamos a irles dando algunos comentarios, les vamos a ir dejando los nombres de algunos de los panelistas. Será un evento, la verdad, muy relevante. Se llevará a cabo en el World Trade Center en exactamente un mes, así es que no se pierdan la información por aquí y por el resto de nuestros podcasts y de nuestras plataformas. Y ahora sí, vámonos con la primera nota, Diana, porque la cobertura de becas, que era o es uno de los grandes orgullos del gobierno, lo fue por lo menos también durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lo que arrojan los datos es que la cobertura cayó sobre todo hacia el final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gonzalo, esta nota de nuestra colega Dulce Soto me llamó mucho la atención porque precisamente todo el tema de programas sociales y becas fue algo que se asoció mucho al gobierno, a la imagen de Andrés Manuel López Obrador precisamente, pero las cifras muestran que aunque sí hubo un momento en su gobierno en donde estos programas sociales, de manera particular las becas para educación básica y media superior, subieron, en los últimos 2 años de su gobierno las cifras fueron en descenso. En 2022, por ejemplo, 13% de los hogares del país recibieron una beca Benito Juárez y en 2024 solo 5% de las familias accedieron a este apoyo. Creo que vale la pena recordar que estas becas Benito Juárez están enfocadas en las personas de menos recursos que cursan la primaria, es decir, no se le asignaban a todas las personas, pero sí a esta parte de la población que más lo necesitaba y su asignación cayó. Esto es 2022, 2024. Si nos vamos todavía un poquito más atrás, previo a la pandemia, la proporción en la cobertura de becas es todavía menor. En aquel año, el programa, pues sí, las becas a través del programa Prospera alcanzaron una cobertura de 17%, de acuerdo con un análisis del Instituto de Estudios sobre Desigualdad basado en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, la ENIG, que realiza el INEGI. Y bueno, se trata de la caída de cobertura más amplia entre los programas sociales prioritarios del gobierno anterior, que en general, lo habíamos comentado, disminuyó en ese mismo periodo de tiempo, pasó de 34% de los hogares que recibían algún tipo de apoyo a solamente 32%. Sí, ahí en términos generales la caída 2 puntos porcentuales no es demasiado, sí lo es cuando vemos que pasamos de 2022 de este 13% de hogares que recibían una beca Benito Juárez a solamente 5%, a pesar, Diana, de ser la principal estrategia del gobierno contra la deserción escolar. Exactamente, Gonzalo, y creo que en general, aunque estos números no puedan decirle mucho a las personas que no estaban esperando aspirar a una beca, creo que a nivel social es importante hablar de sus efectos. Hay un dato muy interesante en la nota que habla sobre los jóvenes que superan los estudios de los padres, a lo que se le llama movilidad, y entre los jóvenes de 18 y 24 años, en 2018, por ejemplo, el 70% tuvieron una movilidad ascendente, el 10% se mantuvo inmóvil, es decir, en el mismo nivel de estudios que sus padres, y el 20% tuvieron una movilidad descendente. Pero en 2024, que justo coincide con esta caída de programas sociales y de becas para la educación básica y media superior, la movilidad ascendente fue de 67%, o sea, 3% menos, la inmovilidad del 12%,
20% y la movilidad descendente 21%. Es decir, a nivel social le fue peor a las personas. Y una cosa interesante, Diana, es que la gran mayoría de los especialistas, quienes han trabajado mucho en los temas de desarrollo social, en los temas de crecimiento, afirman que los programas sociales sí tienen un impacto bastante importante, que su universalización es relevante. La cosa aquí es que cuando pierden peso, o pierde peso el apoyo que se le da a las familias y a las personas de menos ingreso, se desvirtúa mucho de este propósito. Está muy bien que le llegue el dinero a la gran mayoría de los mexicanos en varios tipos de apoyos. Sin embargo, cuando estos pierden peso dentro de los bolsillos de quienes menos tienen, ahí es cuando pues hay muchas dudas alrededor de la efectividad, de la eficiencia de estos programas sociales. Y hablando de temas de bolsillo, pues resulta que en 2024 las familias mexicanas gastaron en medicinas 2 veces más que en 2022. El monto promedio pasó de 1,000 pesos a 2,460 en este rubro, y por esta razón, tan solo el año pasado, más de 857,000 familias en nuestro país tuvieron que realizar un gasto de salud catastrófico. ¿Qué significa esto? Que básicamente tuvieron que vender, empeñar buena parte de su patrimonio para poder salir adelante de una situación de salud. Exactamente, Gonzalo, y a quien más le afectó este gasto fue precisamente a las personas de menos recursos, principalmente enfocándose en el gasto no solo de honorarios médicos, sino de medicamentos. Pero bueno, antes de entrar a detalles a cifras, a nivel nacional, el gasto catastrófico de los hogares disminuyó en 2024 respecto a 2022 en las familias más pobres, en los deciles más bajos de la población, y 20,000 hogares empobrecieron por pagar estos cuidados de la salud. Correcto. Estos gastos, Diana, catastróficos, es que básicamente superaron el 30% de sus ingresos. Hemos platicado aquí en otras ocasiones que esta proporción es, por ejemplo, importante mantenerla y no excederla cuando se trata, por ejemplo, de gastos para renta, para hipotecas, para otro tipo de cosas que vienen a formar o a generar patrimonio en el día a día, o simplemente por vivir, existir en la ciudad en donde sea que vivamos. Ahora imagínate que por una situación inesperada tenga que rebasar el gasto en tu bolsillo, 30% del ingreso, pues a cualquier familia o a cualquier persona la pone en una situación verdaderamente delicada. De hecho, un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, que también se basó de nuevo en la ENIC 2024 del INEGI, pues advirtió que la falta de cobertura en el sistema público impacta siempre más a las personas de menos recursos, y por eso volvemos a lo que veníamos platicando. Lo que nos ha arrojado la ENIC y que hemos comentado desde la semana pasada es, en términos generales, parece que hay un golpe, hay evidencia de un golpe en el bolsillo de manera dramática entre los mexicanos más pobres, por lo menos de 2022 a 2024. Uh-huh. Y para ponerle un poco más de cifras, de cálculos a este golpe, podemos decir que en 2016, por ejemplo, este gasto en salud de los hogares se calculó en 1,146 pesos al trimestre, esto en promedio, es decir, seguramente personas gastaron menos, pero personas gastaron muchísimo más. Y para 2024 el gasto se calculó en 1,605 pesos, o sea, un incremento considerable de casi 500 pesos, Gonzalo, que, correcto, como bien decías, afecta a la población que tiene menos recursos. Hay una cosa además muy interesante que mostró el CIEP en un análisis cuya autoría es de Judith Méndez, en la que detalla que si bien 63% de la población que analizaron contaba con alguna adscripción pública, algún sistema de salud, llámese IMSS, ISSSTE o algún sistema de salud estatal en 2024, de las personas que requirieron servicios médicos, 6 de cada 10 decidieron atenderse mejor en establecimientos privados o en farmacias. Esto que es cada vez más recurrente. Tengo una pequeña gripe, tengo una enfermedad que considero, ¿verdad?, o que es muy dado entre los mexicanos. Todos somos médicos, todos somos cirujanos y solemos ser muy aptos a decir, nada más tengo una gripita, nada más tengo un pequeño dolor en el estómago. Vas al médico de la farmacia para que te recete algún tipo de antibiótico o algún medicamento controlado
y con eso le das la vuelta. Bueno, cuando se suma ese gasto, pues poco a poco va mermando y va, digamos, generando un impacto de largo plazo, de mediano y largo plazo en el ingreso de las familias. De ahí que vemos este crecimiento tan importante en muchas empresas, en muchos negocios que han abierto estos servicios. Exactamente. Y esta ida al consultorio de la farmacia o a comprarte incluso tus propios medicamentos sale caro y sale cada vez más caro, ¿no? Ni siquiera es el problema de este año, sino el incremento que se ha dado. En 2022, por ejemplo, este decil de ingresos más bajos de la población gastaba en medicamentos 432.6 pesos aproximadamente. 2 años después, este 2024, el año más reciente, el que se tiene registro, fueron 1,301 pesos solo en medicamentos, sin contar consultas u otro tipo de servicios médicos. Financieramente, Diana, sabemos que hay, entre comillas, una receta para evitar golpear tan fuerte el bolsillo cuando hay un tema de enfermedad grave y se trata de un seguro médico. Si no saben o no conocen los efectos positivos que tienen los seguros en nuestros bolsillos, ahí está Cuéntame de Economía. Hemos hablado al respecto en más de una ocasión acerca de la importancia de los seguros, pero de acuerdo con la asociación Soy Paciente, en nuestro país únicamente 13 millones de personas tienen acceso a un seguro médico privado. 10% de la población aproximadamente, o 1 de cada 10 mexicanos puede costearse uno de estos seguros que, sí, al llegar el momento cuando ocurre alguna necesidad de gasto importante o, como se dice técnicamente, catastrófico, pueden afrontarlo sin desfalcarse, sin perder parte de su patrimonio de manera significativa. Y bueno, el tema energético es uno al que le hemos puesto mucho el ojo en los últimos días, y es que la situación de Pemex es grave. El paciente está más que en terapia intensiva. CFE también enfrenta graves retos. Y bueno, México parece que apostará por el fracking para incrementar la producción de gas, que va en picada en los últimos años. Bueno, esto ha llevado a que la política energética del gobierno federal explore estos yacimientos conocidos como no convencionales para la obtención de más recursos. ¿Qué significa que sean no convencionales? Bueno, normalmente el gas se obtiene de la explotación en los yacimientos petroleros, ¿verdad? En yacimientos someros, es decir, que están de fácil acceso. Y bueno, el gobierno está apostando ahora por el fracking. ¿Qué es el fracking? Bueno, es una técnica para la explotación y para la obtención de gas y también en muchas ocasiones de petróleo que requiere la inyección en el subsuelo de líquidos a una altísima presión para romper piedras, romper minerales y extraer el gas y el petróleo. Todo muy bien ahí, todo parece que es maravilloso. Sin embargo, hay un gran tema, y es que el fracking generalmente es visto por los especialistas, sobre todo los ambientales, como bastante más dañino que la explotación común de los hidrocarburos. Precisamente alguna de las consecuencias que nos explicabas hace rato eran la contaminación de mantos acuíferos, inestabilidad en el suelo, ¿no? Como microsismos o incluso vistos de manera más superficial. Yo me imaginaba caso de la alcaldía Benito Juárez hace algunos meses cuando había gasolina en el agua. Me imagino que algo así, pero con gas, una de estas consecuencias. Y es por eso que ha sido un, como dices, método bastante rechazado. Incluso lo fue por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo prohibió durante este sexenio pasado. Claudia Sheinbaum planea volverlo a echar a andar de cierta manera, lo que aleja un poco las visiones de gobierno respecto a este tema energético, pero bueno, también se ha comentado que precisamente el uso de la tecnología está ayudando a minorar estos efectos negativos. Correcto. Hace algunos años, cuando se llevaba a cabo, cuando se realizaban las primeras explotaciones, sobre todo en Texas, de manera masiva de gas a través de este método del fracking, hubo videos muy interesantes de algunos activistas que mostraban cómo en algunos pueblos de Texas, hablando de este tema de contaminación, ponían un cerillo cerca del agua corriendo, digamos, en la cocina de una casa cualquiera, y de pronto cachaba un poco de fuego. Es decir, había este problema que se empezaba a mezclar el agua, bueno, el agua subterránea con residuos de gas, y que, bueno, al final del día generaba muchos
pues mucho temor entre la población. Es verdad que en los últimos años, o desde que esto ocurrió, te estoy hablando de prácticamente 15 años, desde que eso ocurrió, la tecnología ha avanzado de manera significativa. Aún así, los especialistas ambientales dicen no es la técnica ideal para obtener gas. La cosa aquí, Diana, es que la meta actual de la administración es producir 5,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Tenemos una dependencia prácticamente absoluta de Estados Unidos para este energético, así es que pues creo que las puertas no son muchas. Exactamente, justo esta dependencia a Estados Unidos, este país en donde sí se lleva a cabo el fracking, hizo que Estados Unidos tuviera un boom en el pasado justo por esta producción de hidrocarburos. Este país que ya saben que pues sus normas energéticas en la actualidad no son del todo amigables con el medio ambiente, y esto ha hecho que México precisamente cubra su demanda nacional obteniendo la de este país. Es el principal comprador con el precio de la molécula más barato del mundo, que se encuentra entre 3 y 4 dólares por millón de BTU. Correcto. Y bueno, en términos generales parece que en el caso particular de Pemex no será tampoco una salida, así es que veremos un debate y quizá inversiones alrededor de este método. También hay quienes dicen que no es una solución no es una solución de largo plazo esto del fracking. Ya veremos cómo avanza porque las necesidades energéticas de nuestro país no paran. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema porque el Ajusco es una reserva natural muy importante aquí en la Ciudad de México. Es prácticamente el pulmón verde más importante de la capital, pero también desafortunadamente se ha convertido en territorio de desapariciones. Varios colectivos y autoridades ya realizan búsquedas. Una nota sobre el fin de semana que narra, ¿verdad?, la desaparición de un par de jóvenes que muestran o ponen de relieve el cuidado que se debe tener en esta zona de la ciudad. Un par de jóvenes que son los casos tal vez más sonados, más icónicos de desapariciones, pero que no son de las únicas personas que han desaparecido en el sur de la ciudad. Ahorita veremos las cifras. Mientras tanto, para refrescarles un poquito la memoria, estamos hablando de los casos de Ana Amelie y Pamela, el más reciente, el de Ana Amelie García, que el 12 de julio fue vista por última vez cuando subió el Pico del Águila. Recordemos que la narrativa alrededor de este caso nos indica que quería subir justo a hacer hiking al Pico del Águila, estaba esperando a su grupo de amigos que no llegó, subió sola, personas la vieron por ahí cuando estaba intentando descender y de pronto se perdió comunicación con ella entre las 4 y las 5 de la tarde, entonces fue reportada como desaparecida y a pesar de las brigadas de búsqueda de elementos que conjugan a la sociedad civil, al gobierno, a la Sedena, no existe huella de su paradero. Sí, las desapariciones en esta zona ya suman 79 en lo que va del año, por lo menos hasta el 6 de agosto. Esto ya supera prácticamente todas las que ocurrieron el año pasado, que fueron 69. En 2023 veníamos de 34, en 2022 hubo 28. El rango de edad mayoritariamente son mujeres y hombres de entre 15 a más o menos 30, 34 años. Ese es, digamos, el rango donde hay mayor prevalencia en estas desapariciones. Y bueno, una cosa importante es que esta zona sigue siendo y será muy concurrida por parte de todas las personas que buscan en este lugar un pequeño refugio verde del caos capitalino. Y bueno, la jefa de gobierno, Clara Brugada, afirmó que de inmediato se puso a disposición los recursos del gobierno de la ciudad para buscar a estas jóvenes, en particular a Ana Amelie, pese a que la familia de la joven ha señalado que la comisión de búsqueda local se unió a las jornadas de localización 2 días después de su inicio. Y bueno, también Brugada presentó en abril la estrategia para la búsqueda y localización de personas. Entonces está corriendo ese plan para intentar reducir estos números.
Exactamente. Y no solamente es el caso de las personas que buscan ir a la Jusco de manera recreativa o de manera particular a este pulmón de la ciudad, también para recordar el caso de Pamela, que desapareció hace algunos años. Ella fue a un concierto en la zona, en el sur de la ciudad, ya no regresó a su casa. Hasta la fecha siguen manifestaciones para insistir en que continúe su búsqueda. También nuestra colega Sherman Navarrete habla del caso de una chica que se dirigía al sur para una entrevista de trabajo, se subió a un coche, ya nunca se bajó, no la encontraron. Y hace un tiempo también se reportó el caso del conductor de un Uber que hizo un servicio en el sur de la ciudad y no volvió con vida. Entonces son casos preocupantes, personas de entre 10 a 19 años en el caso de las mujeres, hombres de entre 15 a 24 años que desaparecen y desaparecen de manera más constante. Las familias siguen presionando a las autoridades porque a pesar de estas estrategias y de estas brigadas de búsqueda que se hacen, ellas hablan de los métodos poco eficientes que se hacen, como jornadas muy cortas de búsqueda de las personas o el tiempo que se tardan en empezar a buscar de manera oficial después de que se declara una desaparición, etcétera. Pues bueno, vamos a darle seguimiento a estos casos y por lo pronto, ¿qué te parece si checamos esta nota que además de ser tuya nos habla de la importancia de la conciencia ambiental y cómo esto ha generado un nuevo mercado? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Bueno, corrijo un poco, no se trata propiamente de un mercado nuevo ni de cosas nuevas, pero que se ha tomado mucha fuerza en los últimos años, y hablo del mercado secundario de muebles o, como los conocemos, la venta de muebles usados, entre que no nos alcanza para lo nuevo y entre que hay muchas personas que dicen, oye, esa silla me gusta, todavía funciona, ese mueble todavía se ve bastante bueno, aquel comedor me lo llevo, pues ha crecido de manera significativa lo que ocurre en ese negocio, Diana. Exactamente, Gonzalo, dejémoslo en un crecimiento nuevo de un mercado de cosas viejas, y es que como bien dices, la venta de muebles usados ha crecido mucho tanto en México como a nivel mundial por las razones de las que ya hablabas, ¿no? ¿Quién no conoce a una persona que se acaba de mudar o que quiere cambiar los muebles, está rentando y sus muebles anteriores ya no le quedan, pero no quiere desembolsar otra vez en muebles nuevos? Entonces se mete a estas plataformas, a estos marketplaces en internet, se va a los tianguis de muebles de Portales, a la Lagunilla, a buscar piezas que les gusten a un menor costo. Esto está haciendo que justo este mercado de segunda mano repunte. De acuerdo a la consultora Research Nester, el valor global de este sector alcanzó 39.540 millones de dólares en 2025 y se prevé que tenga un crecimiento anual de 7.9% para llegar a 99.930 millones en 2037. Esto a nivel mundial. En México se espera que tenga un crecimiento anual del 3.7%. Hay una cosa interesante que mencionabas, y es, hay varios factores que se han alineado, además de los que yo mencioné. Creo que uno que es clave es la digitalización y la facilidad con la que más personas pueden acceder a estos marketplaces de muebles de segunda mano. Por ejemplo, Juan Pablo Vélez, director de Mersavi, una empresa creada en 2023 bajo el modelo de adquisición directa de los muebles o de las piezas, reacondicionamiento y venta, explicó que, por ejemplo, sí, está el tema del surgimiento de plataformas en línea que facilitan esta interacción entre comprador y vendedor, y también el desafortunado incremento generalizado del costo de venta. Y bueno, hay piezas que se pueden encontrar en internet por un 20 o incluso un 30% por debajo del mercado que las propias nuevas, ¿verdad? O sea, que los propios muebles o las piezas nuevas. Y que esto a su vez empuja esta otra tendencia, este otro mercado, que es la venta de muebles viejos, pero no nos referimos como a los nuevos que se compran por ser más económicos, muebles, o sea, nuevos de 5 años de uso a lo mejor, sino a las antigüedades que suelen ser incluso más caras, pero que pues ya sabemos que cuando viene una tendencia, cuando hay un movimiento en el mercado, después
se empieza a adoptar en forma de corriente, se podría decir que algunas veces en moda, sí. Y entonces las personas están comenzando a sentirse atraídas justo por piezas más vintage, por el valor que tienen el diseño. Hace también unas semanas en Obras hablábamos sobre esta tendencia de los 70 en los interiores, en donde vemos muchos de estos muebles con curvas, estas lámparas con tonalidades naranjas, estas sillas que son muy populares últimamente, que tienen ratán en la parte de atrás y curvas en la parte de enfrente. Bueno, pues esto son muebles vintage, que son piezas antiguas que compras en la actualidad, o retro, que son piezas más actuales, pero que su diseño se asemeja a estas otras tendencias. Acabas de describir la casa de mi abuela hace algunos años y me arrepiento enormemente de no haberme puesto las pilas en su momento y haber utilizado quizá alguno de estos marketplaces para vender varios de estos muebles que quién sabe dónde terminaron. La verdad es que esa chamba no fue mía, pero espero que cualquiera de mis familiares que se haya ocupado de repartir o ver el tema de los muebles le haya sacado provecho, porque sí, muchos de estos se han puesto de moda y vaya que salen bastante caros. Pero bueno, cuéntenos si ustedes ya le entraron a este mercado de compra y venta de muebles usados y dónde lo hicieron, si fueron a una plataforma, si fueron a alguna tienda, si fueron a algún mercado para verlos y hacer esta adquisición. Leemos sus comentarios y también aprovechamos para decir aquí 2 de las recomendaciones de libros y películas que seguimos con ello. Les prometemos ya muy pronto algunas sorpresas y bueno, Herbert nos recomienda el libro de Guerra Mundial Z. Es muy buen libro, la verdad, muy muy buen libro. Al final trata de comportamiento humano en muchos niveles, a nivel económico, familiar, militar, dice Herbert, ante un problema global. A mí me recordó mucho, lo leí antes de la pandemia y cuando estábamos en la pandemia lo recordé de una manera muy significativa. La película pues después con Brad Pitt creo que fue pues bastante buena. Y Amin nos dejó la recomendación de Un monstruo viene a verme, muy ameno para cuando ha sufrido la pérdida de algún familiar. Es una novela, dice, pero no es de autoayuda. De verdad, muchas gracias por habernos dado estas recomendaciones. Pues muchas gracias. No he visto ninguna de las 2 películas ni he leído ninguno de los 2 libros. Lo siento muchísimo. A partir de mañana me pongo al corriente y los leeré. Ya les contaré en el siguiente episodio del Daily qué tal me parecieron. Me parece maravilloso. Muchas gracias, mi querida Diana, por habernos acompañado en este episodio de inicio de semana. Muchas gracias por haberme invitado. Yo feliz de estar aquí. Y bueno, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en nuestras redes, todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó